7:15 de la mañana, continuamos con más de Primera Página, conversando con el abogado constitucionalista y presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos de Venezuela, Julio César Latán. Le dejaba varias preguntas en el aire, pero una que está sin duda sobre la mesa, y ayer hubo un cabildo abierto por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, es la aplicación de mecanismos constitucionales, entre ellos la enmienda, pero cobra mayor fuerza el referéndum revocatorio. ¿Por qué, si estos mecanismos constitucionales están precisamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son calificados por parte del Estado como un golpe de Estado, si están en la Constitución? Hay mecanismos evidentemente que se pueden prestar a fraude constitucional o a desviaciones o incluso, como lo ha señalado el TCJ en algunas decisiones, desviaciones de poder, como especie o subespecie de abuso de poder en el ejercicio no solamente de la Asamblea, en los actos legislativos, pero más allá de eso, hay una visión constitucional de cada uno de los elementos que ellos señalan. Por ejemplo, yo escuchaba que frente a una enmienda, contrastarla con otra enmienda y darle unos días a la Asamblea, unos meses a la Asamblea. Eso fue una propuesta de Germán Escarrá. Ok, pero yo lo admiro, lo quiero mucho y por supuesto es parte pues, de todo este proceso de defensa de la Constitución y comparto con él la posición de la iniciativa de la enmienda. Pero eso sería aplicable. No, ¿dónde queda entonces el pueblo? No es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Por lo siguiente. Si la Asamblea decide presentar una enmienda que recorte el periodo presidencial, no es viable. Al menos para este periodo presidencial. ¿Por qué no es viable? No es viable. Hay un principio de la no retroactividad, hay un principio de la estabilidad, hay un principio de la democracia, hay un principio de la participación de la soberanía. Cuando tú escoges a un presidente, tú tienes un mecanismo para sustituir al presidente, o varios mecanismos que están en la Constitución. Si está el revocatorio y que debe impulsarse a partir de la mitad del periodo constitucional, por supuesto, tú no puedes crear a través de una enmienda, reducir a 3 años el periodo. En todo caso, es un absurdo porque ya fue electo, ya se manifestó la soberanía popular y en todo caso, quien decide, el pueblo, no puede decidir en contra de la Constitución. ¿Ve lo sorprendente? Es decir, que la propuesta del abogado constitucionalista de su colega Germán Escarrá no es viable en este momento para la Asamblea Nacional. Ni es viable para el presidente de la República. A mi manera, humilde opinión, constitucionalmente no podría aplicarse una enmienda que reduzca el periodo presidencial al presidente Nicolás Maduro. Rápidamente, señor Latán, porque tengo que pasar a la participación del Twitter. ¿Puede el mecanismo constitucional, en este caso el referéndum revocatorio, si la oposición cumple con todos los requisitos y se aplica tal cual como está en la Constitución, puede ser revocado por el TCJ en este caso? Mire, ahí tendría que bien, como uno dice, hilar fino para poder anular un referéndum revocatorio. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que amordarse en su actuación también a lo que dice las normas constitucionales. Si hay un 20% de firmas en las condiciones que establece el Consejo Nacional Electoral y se va a un revocatorio y participan la mayoría de los que escogieron al presidente Maduro, 7.582.000 más o menos aproximados, por ejemplo, y participan y votan afirmativamente para revocar al presidente, está revocado, indudablemente que sí. No hay manera de que se cambie la decisión que se toma en ese mecanismo. Allí hay una participación directa del pueblo y todo debe ser en la escogencia o la participación directa del pueblo. En el caso del referéndum, nosotros señalamos muy responsablemente. Si se cumplen las condiciones, no, hay unas condiciones exageradas, como dice la propuesta del proyecto de ley de referéndum, donde me dan varios meses o un lapso de condiciones en la cual cualquier empresa, cualquier trabajador, cualquier oficina puede presentar una nómina y decir ellos están firmando
a favor de la solicitud de revocatorio. No, eso, la actuación en el poder electoral del pueblo es individual. Bien. Y debe tener mínimas garantías y así lo establecen las leyes electorales. Ahora bien, hay otro aspecto que nosotros señalamos. La enmienda, sí, pueden tomar iniciativa en la Asamblea, pueden presentarla, tienen las cuotas, pero en el concepto de que se apruebe, pasa por el filtro del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque si toman decisiones que afecten la estructura vamos a poner, de gobierno, ahí el Tribunal Supremo de Justicia va a corregir ese error. Bien. Yo hablo de errores, actos inconstitucionales de la Asamblea Nacional que han venido sucediendo en la aprobación de esas leyes. Ellos lo que están buscando es desacreditar al Tribunal Supremo de Justicia o en todo caso generar conflicto entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Bien, señor Latán, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la presenta de inmediato. Gabriel. Efectivamente, Stenix, doctor Latán, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy, acá en Primera Página, 7:22 minutos de la mañana. Vamos a iniciar la revisión de los comentarios del Twitter. Víctor Drax dice, el invitado habla de soberanía popular, pero esta es la fecha en que Amazonas sigue sin diputados. Ellos no importan. Todos importan. Ahora, evidentemente todo el pueblo ejerce una soberanía y cuando se habla de voto popular, hablamos de lo que tienen mayoría de 18 años. Entonces, hay condiciones específicas, hay decisiones que de una u otra manera inciden en el ejercicio de la soberanía. En este caso, hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que a través de un proceso de impugnación se está esperando los resultados. Seguimos con otros comentarios. Robert Cárdenas comenta lo siguiente, es vergonzoso que al gobierno le preocupe más revocar a la Asamblea Nacional que solucionar los graves problemas del país. Ahí vemos su intención. ¿Qué le responde? Bueno, hay una figura tipificada en la Constitución que se refiere a la condición de 3 vetos de la Asamblea al vicepresidente, que solamente en esas condiciones es que se puede disolver la Asamblea Nacional. Ahora, igual como mi estimadísimo amigo doctor Germán Esquerrá dice que la salsa que sirve para la pava sirve para el pavo, en este caso, si la enmienda no es aplicable al presidente, menos va a ser aplicable a la Asamblea Nacional. Daisy Muñoz dice lo siguiente, ¿quién reformó la última vez la ley del TCJ? ¿No fue la Asamblea Nacional anterior? En ese entonces usurparon el poder. ¿Quién legisla? ¿Qué le responde? No se trata de que se haya violado o no con reformas anteriores o con desarrollo de actos legislativos. La competencia de la Asamblea se le ha reconocido, se le sigue reconociendo y está estatuida en la Constitución. Ahora, si rompen con algunos conceptos, por ejemplo, es demostrativo de que al crear un procedimiento distinto del establecido en el artículo 214 de la Constitución sobre la impugnación de inconstitucionalidad de las leyes por parte del presidente, lo que se llama control preventivo constitucional, allí están usurpando funciones del poder constituyente originario, es decir, de la Asamblea Nacional Constituyente. No estamos hablando de cualquier cosa, ya estamos hablando de usurpación de funciones. Y así hay otros vicios en cada uno de los actos parlamentarios legislativos, que lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia. Ojo, quiero decirle, igual como presentó el proyecto de ley y aprobada la ley de amnistía, aquí en Venezuela, además de que no existe el preso político, pero en todo caso pueden volver a presentar una ley de amnistía y pueden consignar un nuevo proyecto y verificar las inconstitucionalidades que señaló el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Por razones de tiempo, doctor Latán, un comentario más. Lo escribe @Henry
Carrero, y dice lo siguiente: abogado, explique por qué la ley del Banco Central de Venezuela, promulgada en el gobierno de Chávez y ahora que es rescatada por esta Asamblea Nacional, es inconstitucional, dice el señor @Henry Carrero. Cité varios de los elementos, pero el más central es que hay una sujeción normativa constituyente. Es decir, la norma transitoria cuarta de la Constitución señala que debe aprobarse una ley del Banco Central de Venezuela con las condiciones que establece, que no es la Asamblea la que puede poner directores, ni mucho menos ratificar la presidencia. Claro, había una ley que establecía eso, pero esa ley no correspondía a las metas, la visión, ni por supuesto al concepto constitucional. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, señor Latán. Tenemos que despedir. Le agradecemos la presencia del abogado constitucionalista y además presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, Julio César Latán, por habernos acompañado acá en Primera Página.